Comedia. Hace siglos que no habíamos hablado de comedia aquí en el canal. Siendo que la última fue... ¿Cuál fue? 2,5 estrellas como calificación personal, 3 estrellas como fanático de la saga y 2 estrellas como crítico. Y tuvo que llegar la reseña justamente del mes de abril, del Día del Niño, justamente en el Día del Niño. Bueno, no justamente del Día del Niño, sino que vamos a hablar de un niño, ¿o no? ¡Sí! ¡Rápido! 7. Sams, 8. ya te vas. Esperen, bueno, no es un niño. Hoy hablamos de pequeño, pero peligroso. Bienvenidos cinefilos, seriéfilos y gamers a una nueva opinión, reseña, crítica más de este canal. Y bueno, es cierto, la comedia no es algo que se haya hecho popular aquí en este canal. A ver, no. Obviamente estoy hablando de reseñas y críticas. Y bueno, hablando de la comedia o Don Comedia, las tenemos que calificar con el libro de los principios de la comedia. Porque sí, zapatero a tu zapato, portero a tu portería, no podemos calificar con los mismos métodos a una película de comedia que a una dramática, por ejemplo. Son géneros totalmente diferentes e involucran distintas variables. ¿Cuáles son estas? Bueno, a eso vamos justamente. Pequeño pero peligroso, pequeño pero matón, chiquito pero picoso. Esta película ha tenido bastantes nombres, pero todos haciendo alusión a algo pequeño. Bueno, en realidad no, a algo que se hace pasar por pequeño. Debido a su altura, un hombrecito que tratará de robar un diamante para una banda de criminales. Sin embargo, todo cambiará cuando lo descubran y para disfrazarse, o para disfrazar más bien la situación, él se hará pasar por un bebé. Y ahí es donde viene toda la aventura que se viene con la familia que lo adopta como su nuevo hijo, conociendo él lo que es el amor, justamente lo que no tenía, y cambiando totalmente de parecer. Pero para que haya este cambio de parecer en la mente del pequeñín, de pasar de malo a bueno, suceden todo tipo de cosas, que es precisamente el grueso de la película, que nos intentará hacer reír, por supuesto. Protagonizada por el actor Marlon Wayans como Calvin Sims, el pequeño Calvin, sufriendo una serie de vergonzosas humillaciones y ridículas excursiones con la familia, intentará desesperadamente rescatar el diamante antes de que descubran su fraude y de que Daryl y Vanessa lo pongan en su lugar. Sin embargo, y aquí el primer acierto para una buena reacción de risas positivas en cuanto al público, son las actuaciones de ciertos personajes, como por ejemplo los padres interpretando a estos padres de Calvin. Esto es Sean Wayans, precisamente el hermano en la vida real de Calvin, del pequeño Calvin, y Kerry Washington, quienes son los actores que le dan vida a unos personajes en principio obsesionados con la idea de ser padres, tanto que los ciegan temporalmente a darse cuenta de que lo que tienen enfrente no es un bebé, a pesar de tener varias pruebas que los hagan sospechar. Ahora bien, dicho eso, el punto fuerte de esta comedia está precisamente en eso, en las risas que probablemente te va a sacar, dado a que tiene muchas irreverencias en su trama. No se toma en serio como debe de ser una comedia. La trama del pequeño matón, incluso hay momentos que no tienen sentido. Bueno, estamos hablando de un bebé que por momentos o casi toda la película parece pasar desapercibido para las personas que no lo ven o no se dan cuenta que no es un bebé. En ningún momento nadie sospecha de él. Debe ser que no le crece la barba y que es normal que tenga una dentadura de 32 piezas o más. Incluso hasta para darle su medicina no se dan cuenta. Está en la zona del túnel. De ahí radicamos en que el film se tratará de un sinsentido en cuanto a la lógica de sus acciones. Sabemos que una película de comedia no tiene que ser súper extraordinariamente construida en cuanto a guión, ¿sabes? Pero toda película necesita una historia que respalde, y salvo el tema predecible de que el matón pasa de ser alguien malo que nunca cumple con su objetivo a alguien bueno, el resto del metraje se basa en enseñarnos formas de hacer reír al espectador no novedosas.
Por ejemplo, sexualizando y haciendo objeto de burla a muchas de las mujeres que aparecen en esta película, metiéndole mano a varias chicas o pegándole en sus partes nobles a cada hombre que sale un segundo en la pantalla. Sí, ese es el humor. Me parece un poco, como te decía, lamentable. Poco se habla de que Pequeño pero Peligroso sí te sacará muchísimas risas para entretenerte si no tienes algo mejor que ver, porque sí, básicamente para eso sirve. Pero poco se habla también de que en el año en que se lanzó ganó 3 premios Razzie. Actor de cine, John Wilson, típico con un carrete de celular. Pero hey, las risas no faltaron, ¿verdad? Porque sí, a pesar de lo malo que pueda llegar a tener esta película, la gente la puede llegar a defender y es por algo. Cuando hablamos de comedia, precisamente hay muchísimos aspectos que le pueden ayudar a sumar puntos a una película. Y es, por ejemplo, que en cuanto a esta película, en los aspectos propiamente fílmicos, se debe decir que tienen su gracia. El film tiene un ritmo bastante sostenido de humor, escenas cómicas abundantes, que es lo que la mayoría de la gente va a ver en una comedia, y aunque la mayoría nada en la absurda situación creada por el contraste evidente entre la presunta edad del bebé y su rostro expresivo y actitudes, les suele funcionar a los espectadores en la época en la que salió la película, que tampoco estamos hablando de algo tan viejo, pero en el aspecto de su humor cumple con lo que se propone. Sin embargo, este tema que ya tocamos es el aspecto negativo que le resta mucho a esta película, el aspecto ilógico, y que se burla mucho de la inteligencia humana o de la no inteligencia realmente. Hay ocasiones en que las películas pueden burlarse de la inteligencia humana y otras que realmente saben construir algo sólido en su argumento para no caer en esta serie de un mundo imperfecto. Pues bueno, esta no es una película de esas. Quizás un plus que le da unos puntillos también a esta comedia, a veces no tan bien representados porque rompe con este ritmo de comedia, es el hecho de que a veces las comedias quieren acotar un mensaje positivo aparte del argumento que permite provocar risas. Aquí, esta película también logra tocar esas fibras positivas y sobre todo sensibles a pesar de ser comedia. Como que Calvin empieza a sensibilizarse con su falsa familia cuando ve que le dan todo el amor y consideración. De ahí que pase a ser un buen hombrecillo y deje la vida de matón, considerando al que lo quiso como un verdadero hijo, ahora como un hermano. Dejando así como un mensaje positivo el que Daryl descubre que la paternidad puede dar mucho trabajo, pero que es la mejor tarea que puede tener un hombre, al tiempo que Calvin descubre lo que se siente cuando alguien cuida de ti por encima de todo. Una buena manera de cerrar una comedia que venía siendo sí entretenida, pero que venía también trastabillando en caer en tonterías, aspectos típicos y en la absurdidad. Madre mía con las palabras inventadas aquí. Una película de comedia que puede llegar a fastidiar y no ser para todos, con destellos de un mensaje positivo y carcajadas para el espectador, pero que ahonda mucho en lo absurdo. Así es como al parecer finalmente, espero que sí de verdad, nos actualizamos con las películas de cada mes. Ya llevamos las 3 que seguramente están apareciendo aquí. Esta es la del mes de abril y pues bueno, estamos iniciando mayo, así que vamos a ir a votar por esa. Mi querido amigo fanático de la comedia, que ustedes votaron por esto, a esa película yo le doy 1 estrella y media como calificación personal, 6 de 10 como comedia y 55 de 100 como crítico. ¡Llama Calvin! ¡Nadie me quiere por chaparro! Y así es como una película sí nos puede hacer reír muchísimo, pero cuando la analizamos objetivamente quizás no es la mejor construida que digamos. Pero como dijimos, las risas no faltaron. Ya veremos cuál es el siguiente género que se apoderará del mes de mayo y eso tú lo decides en estas redes que están apareciendo aquí. Vamos a comenzar a votar seguramente después de que se suba esta reseña por un nuevo género y luego el torneo que ya conocemos de entre las mejores 8 películas o una de las mejores películas de ese género, votando a través de la red de Instagram, así como también te dejo los podcasts y nosotros nos veremos en un siguiente video o aventura o lo que quieras o reseña vintage. Bueno, sí, ya estamos en mayo, la reseña vintage de mayo. Yo soy Iván
Bye.